hay mensajes que muchos van a intentar silenciar, etiquetar y censurar, y este es uno de ellos. En este video vas a escuchar una visión de Brandon Biggs donde no se habla de una pandemia genérica, sino de una plaga específica, gente recibiendo un vial en vez de salud, terminando con enormes bolsas de pus por todo el cuerpo, llagas abiertas, el cuerpo literalmente hirviendo por dentro, llagas en la piel, llagas en la lengua, úlceras grandes dentro de la boca, en los costados, como si fuera un herpes bucal masivo, dolorosas, como heridas abiertas que no cicatrizan. Se habla de código genético digital, de un virus conectado a sistemas digitales y a la IA, de una niebla espesa de color mostaza subiendo por los edificios, cubriendo ciudades como Nueva York, Miami, Toronto, Boston, de días de frío extremo, de problemas en la red eléctrica y de una advertencia clara, una plaga que no es lo que la gente cree. Ve a gente tratando de suministrar algo sobre la población. En la visión se decía una y otra vez: Dios, no la tomen, no la tomen, no la tomen. No es lo que piensan. Mientras todo eso ocurre, también se muestra a un presidente anciano, sentado en una silla de ruedas, completamente solo, encorvado por un dolor intenso en la zona del estómago y la ingle, con una manta de cuadros rojo y gris sobre las piernas, quejándose, llorando, abandonado, y una frase que retumba: está a punto de irse, oren por su alma, hasta el último minuto puede ser alcanzado. Brandon abre agradeciendo a las miles de personas conectadas al Live Praying Over the Plague, transmitido el 2 de diciembre de 2025. Explica que no está ahí para entretener a nadie, sino para orar con precisión y revisar lo que el Señor les ha venido mostrando en los últimos días sobre el nuevo sistema financiero que se está levantando, la plaga futura que el Espíritu le ha mostrado varias veces, Madeline, y la cosecha de almas que Dios quiere desatar antes de que cierre esta dispensación de gracia. Él repite algo crucial: no es Brandon Biggs, es el Espíritu Santo advirtiéndonos para que sepamos cómo orar. En oración, Brandon vio primero una plomada. Esa plomada indicaba que Dios estaba alineando y poniendo fundamento en el área financiera. El Señor le habló de nueva legislación en EEUU sobre cripto que será firmada por Trump, y el Señor dijo: en los días venideros verán salir nueva legislación con respecto a cripto y al gobierno de los Estados Unidos, y Trump firmará esto, y habrá un gran impulso para esto que traerá estabilidad en un nuevo sistema económico. Un fuerte impulso a un nuevo sistema económico que al principio se verá amigable, pero terminará conectándose con el sistema de la bestia. Vio una burbuja enorme, llena de algo como agua ácida y turbulenta, creciendo y creciendo, y el Señor le dijo que nadie podría detenerla, que solo quedaría disfrutar cuando reviente, y cuando esa burbuja estalla, ve que todo lo que tiene que ver con el sistema de la bestia despega como un cohete. El Señor le habla de una nueva revolución industrial relacionada con cripto, finanzas y tecnología. También vio 3 grandes bancos en distintos niveles, como por la cantidad de respaldo financiero que tenían, entre ellos Bank of America como un actor principal, y Wells Fargo y Chase y otros grandes bancos. El Espíritu le mostró que en los días venideros estos bancos adoptarán cripto como plataforma de préstamos, empezando por o casas o autos. Dejarán poco a poco de depender exclusivamente del dólar. Vio al rey de las criptos, Bitcoin, seguir siendo rey, y alrededor de él 5 pilares: Bitcoin, Ethereum, XRP, XLM, Solana, de otros criptoactivos clave que el Señor le había mostrado en otras visiones. Esos 5 pilares se ramifican del rey y forman parte de la estructura del nuevo sistema. Mientras oraba, también escuchó claramente la palabra CBDC y otra vez nueva revolución industrial. En medio de estas visiones financieras, el Señor le habló también de varias naciones. Japón, su economía y moneda están en problemas. El euro
vuelve a verlo en dificultades. Y Dios insiste varias veces en Italia, sus finanzas están quebradas y frágiles. El énfasis del espíritu es que el sacudón económico será global, no solo estadounidense. Trump, la tormenta y una nueva plataforma para competir con Coinbase. Brandon ve una imagen de Trump detrás de un gran buque de guerra como un viejo Mayflower en medio de una tormenta. Trump lleva un sombrero de marinero y una expresión de bulldog, decidido a atravesar la tormenta sosteniendo el barco y guiándolo. En esa misma línea ve a Eric Trump muy bendecido, Don Jr. muy bendecido. Y el espíritu le muestra que ellos competirán fuertemente con Coinbase, especialmente bajando las comisiones de transacción a la mitad, algo muy significativo para grandes capitales que compran y mueven cientos de millones. Y el Señor dijo: recuerda Gemini, los gemelos Winklevoss. Recuerda su plataforma, recuerda estas plataformas, Egiri. Y le muestra que se levantará una nueva clase de plataforma para comprar y operar cripto, diseñada para competir con Coinbase y otras, más amigable y rentable para los usuarios. Además, el espíritu le señala a un gran hombre asiático, multimillonario, valorado en decenas de miles de millones, y le dice: obsérvalo, fue indultado por una razón, míralo en los días venideros. En otra visión, Brandon ve una migración masiva de personas que salen de ciudades como Nueva York, Chicago, Boston, Filadelfia. Muchas de estas son familias cristianas que sienten por dentro que algo grande viene y quieren estar en el lugar correcto para el avivamiento. Los ve empacando como los Beverly Hillbillies, con camionetas llenas y abuelas arriba, viajando hacia el sur, a Oklahoma y Texas, felices porque vamos rumbo al avivamiento. Es una señal de que Dios está moviendo a su gente estratégicamente antes de que se desaten ciertos eventos. Brandon ve un Range Rover. Cuando el Señor le habla de plataformas de préstamos, es como un símbolo dentro de la visión. Ve también gaviotas volando alrededor. Y, muy importante, un horno que se calienta más y más, hasta ponerse rojo cereza como un horno de pizza. El Señor le dice que preste atención. Ese horno representa algo que se está calentando en el área económica. En medio de todo esto, Dios le dice: mira mayo respecto a las tasas de interés, mira diciembre también respecto a tasas de interés. Con el tiempo, Brandon ve un nuevo presidente de la Fed, ya no Jerome Powell, sino una mujer, la cual cree que puede ser quien Donald Trump escoja para ocupar el cargo. Al revisar noticias, ve un artículo donde esa mujer habla sobre regulación de stablecoins, confirmando lo que el Señor venía indicando. La Fed y los reguladores se están preparando para un nuevo orden en activos digitales. Ese mismo día salen noticias donde XRP obtiene una victoria legal importante y Bank of America recomienda a sus clientes asignar hasta un 4% de sus carteras a cripto, presentando activos digitales a millones de clientes como parte de finanzas tradicionales. Brandon se maravilla de cómo el Espíritu Santo les había advertido de todo esto antes. De los tres, ese era uno de los bancos principales que vio. Luego, cambia el enfoque a la guerra y la geopolítica. Brandon ve a Zelensky y a Macron reunidos. Zelensky, en la visión, no quiere paz, sino guerra, guerra, guerra. El Señor le dice que Macron será visto como un tirano, al punto que algunos dirán que es el anticristo, pero que no lo es, sino una especie de Ismael del anticristo, un precursor problemático. El espíritu también le muestra a Macron presionado, mirando por encima del hombro sin querer doblegarse a los esfuerzos de paz. Mientras tanto, ve a Trump diciendo: queremos paz, queremos detener esta locura. ¿Acaso no quieren todos detener esta tontería? Pero percibe que hay fuerzas que empujan a la guerra porque el euro y la economía europea están en graves problemas y la guerra les sirve a ciertos intereses.
En este contexto, Brandon menciona un evento de cisne negro que podría arrastrar a EE más profundo en el conflicto. En una visión anterior había visto misiles de punta roja lanzados desde el Reino Unido y un hombre específico da una escalada peligrosa que provocaría al oso, Rusia. El Espíritu Santo le advirtió que si no se detiene esto en oración, podría venir un ataque devastador sobre Varsovia, Polonia, con un arma que el mundo nunca ha visto antes. Por eso, parte de la asignación de oraciones anoche es orar para desescalar estas tensiones, clamar para que no se libere esa arma y no se active ese evento de cisne negro. El Señor también le habla de Israel. Brandon ve a un líder en Siria, alguien a quien Trump consideraba un gran líder, pero que en el espíritu, un hombre malvado de doble cara, conectado con la hermandad islámica y con Turquía. El espíritu le muestra que este hombre está ligado a lo que será el frente de la guerra de Ezequiel 38 y 39 contra Israel, donde se describe una gran batalla futura en los últimos días, donde una coalición de naciones gentiles Persia, Irán, Kus, Sudán, Etiopía, Put, Libia, Gomer, Turquía y Togarma, Turquía, lideradas por un líder llamado Gog de la tierra de Magog, hoy día Rusia, atacará a Israel, que estará habitando seguro en sus tierras. Dios intervendrá directamente enviando un terremoto, lluvia, granizo, fuego y azufre para destruir a los invasores, mostrando su poder y santificando su nombre ante las naciones, y el pueblo de Israel recogerá las armas del enemigo durante 7 años. Esta batalla es vista como un evento escatológico que culminará con el reconocimiento universal de Dios. Por eso, oremos para que Trump tenga discernimiento al escoger a sus aliados. No se tome una decisión que vaya contra la tierra de Israel, no se divida la tierra. Brandon recalca, oramos por la paz de Jerusalén y nos mantenemos firmes con el pueblo judío. Luego recuerda cuando el Señor lo lleva a Venezuela. En el espíritu, ve a su líder siendo removido de manera similar a Gaddafi. Saddam Hussein ve que después de eso se implantará un gobierno títere, pero que eso abrirá la puerta a una gran libertad espiritual, un avivamiento poderoso en Venezuela y una mayor estabilidad financiera. Dios le explica que, Seirin, las drogas representan apenas un 10% del problema. El 90% tiene que ver con Venezuela uniéndose a los BRICS y aportando petróleo para respaldar un nuevo sistema de dinero. Eso enfrenta directamente al dólar y por eso hay tanta presión para sacar a ese líder, aún por medios violentos. Brandon deja claro que no desea guerra, que ora para que no haya derramamiento de sangre, pero que el Señor le mostró brujería sobre la capa de la nación y una fuerte corrupción ligada a drogas, trata de personas, Cuba y México. En medio de todo, Dios promete, voy a traer una gran libertad de mi espíritu sobre Venezuela. Brandon recuerda una visión donde veía una represa con la palabra desastre económico escrita. Si otro liderazgo hubiese ganado, vio un colapso económico total. Dios le dijo que, por las oraciones y por votar correctamente, les estaba dando más tiempo, pero que con la economía estadounidense no hay plan B. Es ganar o morir respecto al dólar. El Señor le mostró que si la Corte Suprema se oponía a ciertas medidas como aranceles y decisiones para ganar tiempo, sería un knockout técnico para el dólar. Entraría en una especie de gran depresión. También ve que cuando se tomen ciertas decisiones, las tasas de interés bajarán casi a cero, alrededor de 1 y 2,5%, y Dios le dice, cabalga la ola porque no durará mucho. Habrá un impulso, un estímulo en la economía, pero solo por un tiempo corto, para dar margen a la transferencia de riqueza que financie la cosecha. En otra visión, Brandon ve a Trump escribiendo con una pluma de codorniz dorada con tinta dorada sobre un papel tipo pergamino que parecía una nueva declaración de independencia. Mientras firma la tinta,
No solo es dorada, sino que brilla como oro vivo. El espíritu le muestra que se trata de nueva legislación relacionada con cripto, el mercado de la vivienda, el futuro sistema económico. Dios no le da fechas concretas, pero sí le confirma que esto forma parte de la estructura que se está levantando en este tiempo. En medio de estas visiones económicas, el Señor también le habla a Brandon de algo muy personal. Quiero que te hagas grande por dentro, mira en grande, sueña en grande, aliméntate de mi palabra, amplía tu imagen interior. Porque no siempre puede ir físicamente, el Espíritu le enseñó una estrategia, buscar videos de los lugares donde ha visto futuros atentados o eventos de masas, caminar esos sitios en el Espíritu, orando mientras recorre el video. Así, junto con su familia, se fue en oración a un centro comercial en Honolulu, Hawái, donde vio una escena futura frente a una tienda Gucci, mercados y plazas en Alemania, lugares estratégicos en Francia y el Vaticano para la época de Navidad. Mientras oraban viendo el video del centro comercial en Hawái, Brandon entra en un dolor de parto espiritual, intercediendo fuerte hasta sentir alivio. Explica que todo esto no es para hacer show, sino para que cuando las cosas salgan en las noticias, se pueda decir: el Espíritu Santo nos avisó mucho antes para que supiéramos cómo orar. La salud de Trump y la respuesta a la intercesión. En días recientes, Trump publicó resultados de resonancias magnéticas y estudios de sus arterias y venas, mostrando todo limpio. Brandon confiesa que por un momento pensó: ¿me habré equivocado al sentir que debía interceder por su corazón y sus arterias? Pero luego entendió: si no hubiera habido nada, ¿por qué se habría hecho esos exámenes y los habría publicado? Dios los tuvo orando precisamente para eso. Y ahora ven la respuesta, siguen orando para que Trump viva mucho tiempo y termine fuerte, sus arterias y venas sigan limpias y cumpla todo el propósito por el cual Dios lo está usando en este tiempo. En medio de la transmisión, Brandon guía a la gente a tomar la cena del Señor. Agradece por el cuerpo quebrantado de Cristo, por las heridas a través de las cuales somos sanados. Declara que no tenemos que llevar en nuestro cuerpo lo que Jesús ya llevó en el suyo: enfermedad, tormento mental, depresión, ansiedad, miedo. Luego exalta la sangre de Jesús. Recuerda que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Proclama que la sangre cubre su casa, su esposa, sus hijos, sus finanzas, su carro, todo. Declara que ningún espíritu demoníaco, ninguna brujería, ningún maleficio, ninguna maldición prospera contra los hijos de Dios. Mientras ora, cita promesas como: no se puede maldecir a quien Dios ha bendecido. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Canciones, presencia y la antesala del avivamiento. Después de la cena, comienza a fluir en adoración. Canta He Touched Me, Only Believe y otros himnos que marcaron grandes avivamientos. Comparte cómo su hija Paisley canta en el carro y cómo siente la unción en esas canciones sencillas. Mientras canta, el Señor le permite ver en el Espíritu carpas de avivamiento enormes, estadios llenos de personas cantando y adorando. El poder sanador de Dios recorriendo auditorios completos. Y escucha al Señor decirle: voy a traer de vuelta esos grandes avivamientos en carpas, pero esta vez será en estadios y auditorios más grandes. Será el último llamado para la mayor cosecha de almas que este mundo haya visto. También ve un virus futuro que causará estragos con cientos de millones de muertos si se suelta en toda su magnitud, pero al mismo tiempo ve un gran mover del Espíritu de Dios, una luz que se hace más luminosa mientras las tinieblas se hacen más densas, y Dios le dice: puedes enfocarte en la oscuridad o puedes enfocarte en mi derramamiento. Derramaré mi espíritu sobre toda carne a un nivel mayor. Le recuerda la visión de los huesos secos
y le dice, habla a los huesos secos de esta nación, habla a los huesos secos sobre África, Asia, América, Europa, Medio Oriente. ¿Pueden vivir estos huesos? Brandon responde, sí, Señor, pueden vivir. Y llaman juntos a la mayor cosecha de almas que este mundo haya visto jamás. En otra imagen poderosa ve un campo enorme de trigo, el trigo inclinándose delante del Padre. Ese trigo representa las almas de los hombres. Ve a Jesús caminando entre el trigo, pasando sus manos por las espigas, sintiendo cada una como si fuera un cabello denso. El Espíritu le repite, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Me ayudarás a traer la cosecha? Dios le habla de la falta de urgencia en gran parte de la iglesia. Muchos están tibios, viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo y le hace una pregunta cortante. ¿Cómo vivirías si supieras que esta fuera tu última Navidad, tu último año nuevo? Esa es la urgencia con la que deberías vivir cada día. El mensaje es claro. Esta dispensación de gracia se está cerrando. La puerta del arca se está acercando a su cierre. El tiempo de seguir jugando con el pecado se acabó. En este punto, Brandon se detiene y deja todo lo demás a un lado. Hay miles de personas conectadas, pero él siente el peso de las almas. Dice algo así. Hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Nadie tiene garantizado el mañana. No importa cuánto sepas sobre Jesús, importa si Él te conoce a ti. Habla del hijo pródigo que vuelve en sí y regresa a la casa del padre. Amén. Un padre que ve al hijo de lejos y corre a su encuentro. Explica que muchos alguna vez caminaron con Dios, pero se enfriaron, se apartaron, se volvieron al mundo y deja claro, no es tiempo de seguir huyendo, es tiempo de volver a casa. Entonces guía a las personas en una oración de salvación sencilla. Nos hemos reunido con todos estos grandes intercesores y tomamos este cuerpo en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque por tus llagas somos sanos. Te damos gracias, Señor, porque no tenemos que estar enfermos en nuestro cuerpo, porque tú lo tomaste todo por nosotros, te hiciste enfermedad por nosotros, te convertiste en eso, lo tomaste todo en tu cuerpo y Padre, lo que tú llevaste en tu cuerpo, nosotros no tenemos que llevarlo en el nuestro. Tormento mental, depresión, ansiedad, miedo, preocupación, somos libres en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, que en esta hermosa temporada de Navidad no haya depresión sobre nadie, que caminen en abundancia de gozo, gozo inefable y lleno de gloria. Y te damos gracias, Señor, por el cuerpo. Te damos gracias, Señor, que tú tomaste eso en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Señor, que no tenemos que llevarlo en nuestro propio cuerpo y tomamos esto en el nombre de Jesús, en memoria de lo que tú hiciste por nosotros. Y solo queremos decir gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, engrandecemos la sangre y la sangre nos engrandece a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nunca ha perdido su poder. En el momento en que confesamos nuestros pecados, tú dijiste en tu palabra que eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, te damos gracias, Señor, por la poderosa sangre de Jesús. Padre, te doy gracias. ¿Qué puede lavar mis pecados nada más que la sangre de Jesús? ¿Qué me puede hacer completo otra vez nada más que la sangre de Jesús? Nunca ha perdido su poder. Precioso es el fluir que me hace blanco como la nieve. Tan lejos como está el oriente del occidente, Él ha quitado de mí mis pecados. Te doy gracias, Padre. Si hiciste esta oración, comenta, Padre, gracias porque sé que has perdonado mis pecados. Al final, celebra que decenas de personas entregan su vida a Cristo esa noche y les dice que busquen una iglesia que predique la Biblia, preferiblemente no denominacional, que se bauticen en agua, que lean la palabra, oren y testifiquen de lo que Dios ha hecho. Después del llamado a salvación, Brandon enseña brevemente sobre el bautismo en el Espíritu Santo, el poder de orar en lenguas como en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Recomienda el libro Why Tongues
de Kenneth Hagin, pequeño pero contundente, y subraya que orar en el Espíritu no es para unos pocos superungidos. Cree que es un don disponible para todos los creyentes que lo anhelan. Explica que el Espíritu Santo no te toma la lengua a la fuerza. Tú abres tu boca y comienzas, y luego el río del Espíritu toma el control. Este don, dice, es crucial para orar misterios, interceder por cosas que no entiendes con la mente y participar en el trabajo de parto espiritual de esta generación. Brandon cuenta que después del llamado a salvación y de orar en lenguas, el Señor le da una dirección muy específica. Tienen que orar sobre Nueva York, el metro, el encendido del árbol del Rockefeller Center y la plaga que viene. Él siente que no es un live cualquiera, es una noche para interceder sobre un evento futuro que afectará a la costa este. Empieza a orar y a dejar que el Espíritu Santo lo guíe, y ahí las visiones se vuelven muy concretas. Visión del metro, el árbol de Rockefeller y el apagón en Nueva York. Brandon ve en el Espíritu el árbol gigante de Navidad en Nueva York, el del Rockefeller Center resaltado delante de él. Siente que el Señor le dice: vas a ir allí primero en oración. Mientras sigue orando, la escena se desplaza al metro de Nueva York. Una y otra vez siente la frase: todo el día, todo el día, todo el día. Como si algo estuviera pasando durante horas en el sistema de transporte, algo que afecta a las multitudes bajo tierra. Luego la visión sube a la superficie y ve los grandes edificios de la ciudad completamente oscuros, las luces apagadas en rascacielos y avenidas. Una sensación de apagón total, no de un par de minutos, sino de muchas horas, incluso días. Dentro de la visión, escucha claramente: hay un problema de energía, es la red eléctrica. No es solo una falla momentánea. Ve repetida la idea de multidías, días duros, días pesados, los días. Y mientras ve a la gran manzana apagada con la noche pegada a los edificios, siente que el Espíritu le marca: no es solo un tema técnico, hay una dimensión espiritual y de juicio detrás. En medio de esa secuencia del apagón, empiezan a salir palabras muy raras en su espíritu. Dogwood, 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 el ramo, el bouquet, el ramo, lamb's quarters. Brandon lo cuenta casi riéndose de lo extraño que suena, pero entiende que Dios está soltando pistas como un rompecabezas. Ve un ramo, un bouquet, y el Señor repite dogwood, que es un tipo de árbol que da una flor blanca. Luego, el Espíritu resalta los lamb's quarters, una hierba que crece en el suelo, que muchos consideran maleza, pero que históricamente se ha usado como planta comestible. Él mismo dice: no sé si eso es una cura, no estoy diciendo que lo sea, pero el Señor lo sigue mencionando. Empiezan a notar detalles. El dogwood florece en primavera, con flores blancas. Los lamb's quarters florecen más o menos de mayo a octubre. El Señor había hablado también de Irlanda, y descubren que en Irlanda también hay lamb's quarters. Brandon lo presenta como un rompecabezas profético. Parece que Dios está dejando pequeñas piezas, nombres de plantas, estaciones del año, países, para que la iglesia ore, investigue, estudie y busque sabiduría, no para que salgan corriendo como fanáticos, sino para que se mantengan atentos y discerniendo. Y repite una idea clave: no estoy diciendo háganlo así o así, solo les cuento lo que veo, es algo para pensar mientras oramos sobre la plaga. El mimo, la inyección y las llagas, la plaga se manifiesta. De pronto, la visión se vuelve más oscura. Brandon ve todos los edificios alrededor en total oscuridad, sin una sola luz, como si la ciudad estuviera apagada por completo. En medio de esa oscuridad, ve una cara de payaso llorando, pero cuando se acerca más, el Espíritu le corrige: no es un payaso, es un mimo. El mimo tiene la cara blanca pintada, un pequeño sombrero negro, una florecita
y una sola lágrima corriendo por la mejilla. Lo impactante es que está llorando pero sin sonido. No hay voz, no hay palabras, no hay audio. Ha sido silenciado. Brandon entiende que ese mimo representa a personas que intentan clamar, denunciar o advertir, pero su voz está bloqueada, censurada, anulada. Se ve corpulento, pesado, tenía una camisa blanca y negra con lágrimas enormes en ambos lados, y más que un personaje cómico, es un símbolo profundamente triste. Mientras ve al mimo, ve a gente tratando de suministrar algo sobre la población, y en la visión pasa algo muy fuerte. En el momento en que la gente toma eso que les ofrecen, se enferman gravemente. Brandon ve llagas por todo el cuerpo, úlceras grandes, dolorosas, irritaciones que parecen herpes bucal extendido y hay úlceras en la lengua, en los lados de la boca, bajando por la garganta. Lo describe casi como un ataque biológico, con síntomas visibles en piel y mucosas, y tenía algo que los haría eunucos. No está dando un consejo médico, está relatando lo que ve en el ámbito espiritual sobre una plaga futura. Esta es la plaga de la que te he hablado. En medio de esa escena de edificios oscuros, el mimo silenciado, el frío y las llagas, Brandon escucha al Señor decir, y esta es la plaga de la que te he dicho que será. El Señor lo regaña con fuerza, no solo a él, sino a la iglesia en general. Necios, necios, necios. Como si dijera, les he estado advirtiendo y siguen distraídos. Brandon percibe que esta plaga tiene una dimensión digital y biológica a la vez. Escucha en su espíritu. Es todo digital. Lo digital se convierte en algo físico. Ve algo así como un calor incandescente rojo, como si una realidad digital se encendiera y se volviera un fuego real sobre cuerpos y sistemas. En medio de la visión escucha repetidamente Ana, frío, frío, frío. Días de frío, ve New Jersey en ese contexto frío, red eléctrica, plagas, todo mezclado como parte de un mismo cuadro. Oscuridad, niebla y barco hospital frente a Nueva York. Brandon ve una niebla de aspecto mostaza sobre la ciudad de Nueva York, una especie de bruma cubriendo los edificios. No es una niebla bonita de foto, es una niebla pesada asociada al apagón y a la plaga. Ve además un enorme barco médico, un buque hospital de la Armada, estacionado frente a la ciudad. Lo ve claramente y entiende que es parte de la respuesta humana a un colapso sanitario y energético. El Señor vuelve a subrayar plaga, red eléctrica, oscuridad, frío. Y la escena se extiende más allá de Nueva York. Ve esta cosa moverse hasta Toronto. Escucha el nombre Toronto repitiéndose mientras ve la misma combinación de frío, niebla y plaga extendiéndose hacia el norte. Espuma en la boca, agua contaminada y sobrecarga en los hospitales. En otra parte de la visión, Brandon ve espuma en la boca de la gente, algo similar a lo que había visto antes con ciertas enfermedades de transmisión sexual, pero ahora mucho más extendido. Ve a tanta gente enferma que no pueden ir al hospital. Los sistemas médicos están colapsados y en algún punto ve también algo en el agua de Nueva York. Es como si el agua misma estuviera contaminada, relacionada con esta plaga y con la situación de emergencia que está viviendo la ciudad. El cuadro global es frío intenso, falta de energía, plaga con llagas y úlceras, problemas en el agua y un ambiente de caos sanitario. Drones, IA, carrera espacial y la guerra del futuro. Mientras sigue orando, la escena cambia y ve una especie de carrera espacial. Escucha frases como «Quieren ir a la luna». Hay una base en la luna, algo que entraba en la superficie de la luna y salía como una cúpula con luces, pero parecía ventanas cuadradas de algún tipo de luz. Habían hecho algún tipo de base, tratando de hacer una base para escapar de la Tierra, para irse y alejarse de todo el drama que está pasando aquí abajo e ir a la luna. La base parecía cápsulas, parecían pequeños lugares, pero la gente estaba tratando de volar allá para ir a quedarse en la luna. Ve una especie de estructura como una cúpula en la superficie lunar y luego la visión baja de lo espacial
a lo militar. Ve drones de guerra, ve que el Señor le dice carrera de IA, como si el próximo gran frente bélico fuera una combinación de inteligencia artificial, drones y espacio. Todo esto, cuenta Brandon, no lo entiende del todo, solo lo relata. Ve que el futuro conflicto no se limita a tanques y fusiles, sino a ciberataques, drones y sistemas autónomos, mientras el mundo todavía lidia con apagones y plagas. En medio de todas esas imágenes, Brandon ve algo que le parece muy raro. Ve a Joe Biden completamente solo, sentado en una silla de ruedas con una manta rojo y gris, de cuadros como de Burberry sobre las piernas. Lo ve sin gente alrededor, sin asesores, sin cámaras, solo, aislado. Parecía que tenía una bonita manta y tenía como una bata puesta y estaba doblado de mucho dolor, como si se estuviera tocando el área de la ingle, su estómago, y estaba doblado y estaba con un dolor serio. Y el Señor dijo que él se va a ir, pero que oren por su alma. Está a punto de irse, oren por su alma. Tienen que orar por su alma, no quiere que nadie vaya al infierno, incluso en los últimos segundos te puedes volver a mí. Él dijo que solo toma segundos. Vengan a mí, dijo el Señor. Y se veía como si estuviera con mucho dolor, tocándose todo aquí abajo, como tus intestinos bajos, donde tu estómago se encuentra con tu ingle, toda esa área. Él la estaba agarrando y estaba doblado y estaba en su silla y se veía como si estuviera con un dolor insoportable, pero estaba completamente solo en un cuarto. Todos lo habían abandonado y él dijo, está completamente solo, está completamente solo. La escena está cargada de fragilidad, como si el Señor estuviera subrayando que los hombres más poderosos del mundo siguen siendo humanos, vulnerables y que al final Dios es quien pesa los corazones y decide los tiempos. Brandon no se queda a especular, solo relata lo que vio y lo deja en manos del Señor. Después de describir todo esto, Brandon confiesa que también tiene preguntas. Se pregunta en voz alta, ¿qué es, Señor? ¿Por qué es Washington, D.C.? Porque incluso los edificios en Washington, D.C. estaban completamente oscuros. El Capitolio estaba oscuro. Ahora pueden tener un generador, pero estaba oscuro, así que ¿es esto simbólico? La Casa Blanca incluso se veía oscura. ¿Por qué? Porque en otras visiones que había visto, que la luz de la Casa Blanca estaba encendida. Así que, ¿es esto simbólico? Porque la Casa Blanca tiene un generador, probablemente el mejor generador del mundo, y nunca se va a quedar a oscuras la Casa Blanca. Pero las luces estaban apagadas, se veía gris. Había una neblina afuera de aspecto mostaza, pero estaba sobre todo y crecía por los edificios como si estuviera creciendo. Era una niebla. Ve niebla en Nueva York, niebla en Washington, niebla en Toronto, Miami, Boston, y entiende que no es algo local. Y recuerda un video sobre la plaga que había hecho antes, donde mostró las carpas improvisadas que estaban por todas partes en Edmond, Oklahoma, en un supermercado, en el Sprouts. La gente había hecho carpas y todos estaban en esas carpas en catres. Las enfermeras tenían trajes que parecían bolsas de basura con la cosita en la cara y solo estaban tratando de mantenerles las vías para mantener fluidos. Y ahí vuelve el énfasis del Señor. Estos son días para mantenerse firmes, no para entrar en pánico. Brandon insiste que el propósito de mostrar esto no es sembrar miedo, sino enseñar a orar con precisión, a levantar vallados de intercesión antes de que los eventos se manifiesten en la realidad. En medio de la oración sobre la plaga, el Señor le dio una pista de tiempo que Brandon menciona con mucho cuidado. Dice que, mientras oraba, escuchaba, mira diciembre, no de este año, mira 2027. Mira el otoño de 2027 entrando en 2028. Más adelante, ya conversando con los que lo acompañan, dice algo así como, si esto que vi es para 2027, 2028, y ahora apenas estamos en 2026, entonces tenemos años para orar. No es para que entres en pánico, es para que golpeemos esto en oración desde ya. Brandon recalca que las fechas no son para armar calendarios de miedo, sino para aumentar la urgencia en la intercesión. Si Dios avisa con tiempo, es porque está dando una ventana de misericordia para que la iglesia se levante. En las últimas escenas, Brandon percibe que hay gente muy enojada
por lo que ha pasado políticamente en Estados Unidos, siente que una parte de esa plaga y de la rabia espiritual detrás de ella está conectada con un deseo de venganza por decisiones y cambios de gobierno. Menciona que, en lo que ve, Don Junior aparece como un objetivo, alguien que ciertos grupos quisieran golpear ojo por ojo. De nuevo, no lo dice para que la gente odie a nadie, sino para que la Iglesia interceda por la protección de esas personas y sobre todo para que entienda que el conflicto no es simplemente político, sino espiritual. Ya casi al final, Brandon empieza a responder preguntas rápidas que le hace la gente. Aclara con firmeza, pero con amor, que el purgatorio no es real. No hay un lugar intermedio donde uno se limpia solo. La Biblia habla de cielo o infierno y de que el ser humano muere una sola vez y luego viene el juicio. Que la reencarnación es falsa. No volvemos una y otra vez en distintos cuerpos. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Que Él no cree en una vez salvo, siempre salvo. Si la persona se entrega al pecado y se aparta decidida y voluntariamente, no se trata de perder la salvación por un tropiezo, pero sí advierte que hay quienes abandonan al Señor conscientemente y pretenden seguir viviendo en pecado sin arrepentimiento. También critica la idea de una iglesia amigable con el buscador que nunca confronta el pecado, que solo da leche espiritual por años y años, sin llevar a la gente a madurar. Dice que aquellos que predican la verdad darán cuentas delante de Dios por lo que dijeron y por lo que callaron. Alguien le pregunta, ¿cómo haces para manejar todo lo que ves? Él responde algo muy humano, reconoce que ve cosas muy fuertes, pero dice que se mantiene enfocado en el carácter de Dios, la realidad del cielo, la esperanza del avivamiento y la cosecha. No vive asustado por las visiones, vive empujado a orar más, a predicar con más urgencia y a levantar un ejército de oración. Dice que Dios le pidió un objetivo concreto, un ejército de oración de 1 millón de personas, hombres y mujeres, que se paren en la brecha por las naciones. Aquí es donde este mensaje deja de ser solo un reporte profético y se convierte en una pregunta directa para ti. Si el Señor estuviera avisándote de una plaga, apagones y tiempos difíciles con años de anticipación, ¿cómo cambiaría eso la forma en que vives hoy? ¿Seguirías igual, solo sobreviviendo el día a día? ¿O te pondrías en serio a marcar tu casa en oración, a limpiar tu corazón y a preparar a tu familia? Si sientes que el Espíritu te está hablando a través de esto, escribe en los comentarios algo tan sencillo como: Señor, prepárame y despiértame. Escribe eso como un acto de fe, no para el algoritmo, sino para que quede un testimonio público de lo que Dios está haciendo en tu interior. Y si sientes temor al oír de plagas, apagones y juicios, recuerda, el objetivo de este mensaje no es que vivas con pánico, sino que vivas con temor de Dios, con arrepentimiento genuino, con esperanza activa, sabiendo que viene también la mayor cosecha de almas. Ahora vamos a cerrar con una oración larga y profunda. No la escuches solo, ora. Si puedes, donde estés, cierra tus ojos y repite en voz audible algo como esto: Padre, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Reconozco que tú eres Señor de la historia y Señor de mi vida. Nada de lo que viene te toma por sorpresa. Tú ves las plagas, los apagones, las guerras, las crisis financieras y aún así sigues sentado en el trono. Hoy reconozco que necesito arrepentirme de vivir distraído. Me arrepiento de haber vivido como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me arrepiento de la tibieza, de la indiferencia, de la contienda en mi casa, de las puertas que he abierto al enemigo con mis palabras, mis hábitos y mis decisiones. Perdóname, Señor, lávame con tu sangre, Jesús. Creo que tú moriste por mí y resucitaste al tercer día. Creo que solo en tu sangre hay perdón y vida nueva. Hoy te entrego mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mis emociones, mis planes. Te entrego mi familia, mi casa y mis finanzas. Tú eres el Señor de todo, no solo mi Salvador, sino mi Señor. Te pido que marques los postes de mi casa con la sangre del Cordero, que toda puerta que yo abrí
al enemigo sea cerrada ahora en el nombre de Jesús. Renuncio a toda brujería, ocultismo, espiritismo, nueva era, horóscopos, supersticiones y a todo pacto consciente o inconsciente con las tinieblas. Renuncio a la pornografía, a la inmoralidad, a la mentira, al orgullo, al odio, al amor al dinero y a todo pecado que entristece tu espíritu. Señor, despiértame para orar. No quiero ser un cristiano de temporadas, ni de fiestas, ni de emergencias. Hazme intercesor. Enséñame a pararme en la brecha por mi ciudad, por mi nación y por las naciones de la tierra. Úname a ese ejército de oración que estás levantando en este tiempo. Te pido protección sobre mi casa en tiempos de plaga, que cualquier virus, plaga, ataque biológico o digital encuentre en mi hogar una casa marcada por tu sangre y llena de tu presencia. Guarda nuestra salud, guía nuestras decisiones y líbranos de actuar movidos por pánico o por rebeldía. Que todo lo que hagamos lo hagamos guiados por tu espíritu y no por el miedo. Padre, pongo delante de ti la economía de mi hogar. Te entrego mis deudas, mis ingresos, mis ahorros, mis proyectos. Enséñame a administrar con sabiduría, a ser generoso, a no amar el dinero y a confiar en que tú puedes sostenernos aún en medio de crisis financieras globales. Quiero ser parte de la transferencia de recursos para el reino, no para acumular, sino para financiar salvación, misericordia y avivamiento. Te pido por mi nación y por los gobernantes. Ten misericordia de los presidentes, congresos, jueces, militares y autoridades. Rompe la brujería, la corrupción y las agendas ocultas. Detén los planes de guerra injusta, los ataques terroristas, los experimentos perversos. Envía temor de Dios a los palacios, a los laboratorios, a los cuartos de guerra. Levanta hombres y mujeres que tiemblen delante de ti y no delante de los lobbies. Te pido por los niños, los adolescentes y los jóvenes. Guarda las escuelas, las universidades, los parques, las plazas. Rompe toda asignación de muerte, de abuso, de confusión de identidad. Levanta una generación de intercesores jóvenes que conozcan tu voz más que la voz del mundo. Espíritu Santo, derrámate sobre mi vida. Lléname con tu poder, con tu amor y con dominio propio. Si tú quieres bautizarme en tu espíritu, aquí estoy, abro mi boca, abro mi corazón, rindo mi voluntad. Quiero orar como conviene, aun cuando no sé qué decir. Y sobre todo, Señor, hazme parte de la cosecha. No quiero ser un espectador del avivamiento. Quiero ser un obrero en el campo, aun si nadie sabe mi nombre. Úsame para llevar esperanza, evangelio y verdad a los que te necesitan. Que cuando lleguen los días de oscuridad en mi casa, se vea tu luz. Que cuando lleguen los días de plaga en mi casa, se vea tu protección. Que cuando todo se sacuda, tú seas mi roca firme en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de corazón, deja un testimonio sencillo en los comentarios. Señor, marca mi casa y despiértame. No lo escribes para quedar bien con nadie, lo escribes como un acto de fe, como diciendo públicamente, yo quiero estar despierto cuando vengan estos tiempos, no quiero vivir dormido. Y desde ahí, que el Señor te enseñe a orar sobre tu ciudad, sobre tu nación y sobre esta plaga futura, no desde el miedo, sino desde la certeza de que Dios sigue siendo Señor sobre la historia y viene por una cosecha enorme de almas.